entonces los extraterrestres, qué interesante, ¿no? Los extraterrestres que le robaron años de su vida a Daniel. Lo abdujeron. Lo abdujeron. Sí, Yo ahora que estaban hablando me acordé de que mis papás y mi abuela, cuando yo era chica, me habían prohibido agarrar algunos libros, ¿no? Y me acordaba como con con mucho gusto, tipo, esperar el momento en el que pudiera, digamos, pegar, digamos, que ellos estuvieran distraídos o estuvieran haciendo alguna otra cosa y ponerme a empezar a hojearlos, porque nunca los podía tener conmigo, entonces era como, cuando se distraían agarraba, y en la casa de mis papás era Boquitas Pintadas, uno de los libros que estaba prohibido y que yo hojeaba, y en la de mi abuela, 100 años de soledad. En mi casa era Boquitas Pintadas también. Boquitas Pintadas Mira. y Guía de Pecadores de Budinio Kiefer, me acuerdo. ¿Sabés qué? 100 años... discúlpame, dale. No, en la mía era Flores Robadas en los Jardines de Quilmes. Mira, en mi casa no había libros. Digamos, los primeros, la primera biblioteca que empezó a ver fue la que yo empecé a armar, ya de más grande. Digamos, llegaban libros de mi tía, ¿no? Sobre todo de selecciones. Era lo que podía leer. Bueno. ¿No? Pero mi tía compraba libros, pero tenía un gusto muy ecléctico, ¿no? Como compraba grandes novelistas, la colección de MC, selecciones, y de repente 100 años de soledad o Las tumbas, que son los primeros libros que me pegaron. Pero me acuerdo cuando agarré 100 años de soledad, mi tía me dijo, no lo leas porque es un libro pornográfico. Claro. Qué bien que te avisó, menos mal que te avisó. Me avisó. Y sí, y ahí fuiste corriendo. No, sí, obviamente, pero me acuerdo que fue un libro que me impresionó mucho y lo primero que empecé a hacer fue el árbol genealógico. Y en el ejemplar que tengo todavía, que es ese mismo ejemplar, tengo el árbol genealógico a mano, porque no lo podía leer sin el árbol genealógico, porque te perdías, todos los personajes se llamaban igual, ¿no? Claro. Sí. ¿Y vos, Gaby? ¿Tenés algunos recuerdos de infancia y lectura? ¿Algunos otros? Qué sé yo, no, me gustaban mucho los libros, la verdad, y además que voy a decirte que mi abuela tenía como una expectativa muy grande acerca de todos sus nietos y nietas. Entonces, a mí, tipo a los 4 años, me regaló un maletín con revistas, hojas, libros, y como para mí era un artefacto para trasladar o para revisar, pero yo no sabía leer. Y bueno, entonces rayaba y qué sé yo, y supongo que digamos que eso tuvo que ver, ¿no? Y ella siempre nos leía. Si vos ibas a la casa a verla, en algún momento te decía, tengo algo que preparé para vos desde, no sé, desde hace 10 días. Te sentaba, te leía una parte de alguna cosa, de lo que fuera. Y muchas de esas cosas, igual, porque ella no sé si le gustaba la literatura exactamente, sino que estaba enganchada con muchas cosas de control mental, ovnis. Estaba como... Y bueno, entonces nos leía cosas de ese estilo, y bueno, y también trataba de conectarse con personas que estuvieran en eso. Y era muy raro y era especial, y no sé, estaba bueno, para nosotros era un gran misterio que mucho no nos interesaba, pero obvio que después, a través de los años, te
queda, ¿no? Claro, estaba pensando en la aventura, ¿no? Los piratas, los ovnis, qué sé yo, en la literatura infantil y la acción, ¿no? Sí, Los igual ovnis en ese marco, ¿no? De una especie de novela de aventuras. los Oh, ovnis y todo eso era lo que menos me interesaba en la vida, digamos. Y me acuerdo que en un momento hubo algunos libros de texto para la primaria que venían con una estética más así espacial y a mí me fascinaba muchísimo que los libros tuvieran eso porque era lo más alejado que podía poner en cuanto a estética a la realidad que teníamos nosotros. O sea, me fastidiaba muchísimo Che, todo eso. ¿y vos, Bruno, querías ser astronauta o no? Sí, claro, sí, sí. También me gustaban los libros así espaciales, con ilustraciones, y ovnis, ni hablar, también, mucho. ¿alentabas más a Rusia o a Estados Unidos? Y no era muy La carrera. consciente, parece que ya había pasado la carrera. Estaban los astronautas y los cosmonautas. No, los cosmonautas son rusos. Pero hubiera sido cosmonauta también, ¿eh? No tenía problema. No, Me pero imagino la reedición de tu libro en Rusia que se llama Yo quería ser cosmonauta. cosmonauta, sí, seguro. Pero, por ejemplo, estaba fascinado, como muchos, me imagino, con la perrita Laika que habían mandado al espacio. Y después de un tiempo me enteré que quedó ahí, que a los animales no los traen de Claro. vuelta. Y eso Pobrecita. ¿Qué sí, habrá, qué me habrá chocó. sido de ella? No sé si está viva, la verdad. No creo. Jodeme. ¿En serio te parece que no? No, no quiero decir que no, pero medio difícil. Bueno, pero sé Y sí. responsable con tus palabras. No digas algo que nos Es va a que no lo herir a sé. todos. No lo Es, sé. ese fue mi primer libro infantil que me regalaron a los 4 años, La perrita laica, mira. Ah, mira. Sí, pero Pero terminaba distinto, obviamente, ¿no? claro, Sí, terminaba con sí, porque Aika era un bajón. Sí, sí, ladrando, sí, sí, los claro. chicos saludándola desde Sí, acá. sí, 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 porque era un bajón, pero sí. Sí, es un bajón. Que era como unas editoriales soviéticas que publicaban en español, que había en esa época, digamos. Ah, mira. Sí, que era raro, sí. Entonces, ¿sabes qué? Me pasa como vos, Ariel, que vengo de una casa sin bibliotecas. De hecho, recién ahora, la biblioteca que se ve acá atrás es la primera biblioteca que tengo en mi vida. Así, en una pared, con estantes, así, lo que uno piensa que es una biblioteca. Siempre tuve como que apilar libros en rincones. Y Pero me hasta ahora pasó no de... habías podido armar una biblioteca con madera o con ladrillo, con lo que sea. Los Nunca libros tuve como estaban, el espacio estaban sueltos. físico. Ah, claro, claro. Claro. No tuve el Mm. espacio físico y tampoco tenía el hábito, como al venir de una casa que no... Sí, mi mamá es muy lectora, por ejemplo, pero, digamos, faltaba como capital cultural en mi familia para llegar al punto de decir, bueno, hay una biblioteca. Eh, y me pasó, sí, que mi abuelo, o sea, mis abuelos eran obreros de fábrica, se conocieron manejando la misma máquina en diferentes turnos. Esa es como la génesis de mi familia. Y mi abuelo tenía como una pila de libros y panfletos del peronismo, del primer y segundo peronismo, que son como un misterio total porque nadie sabe decirme de dónde salieron. O sea, esos libros están ahí y sobrevivieron a la Libertadora, después sobrevivieron al último golpe militar, y yo jamás lo vi a mi abuelo leyéndolos. Entonces, tampoco estaba afiliado al partido peronista él. O sea, era peroncho, pero no es que militaba ni nada por el estilo. Entonces, es como rarísimo que estén esos libros, que imagino que tienen como bastante valor aparte, y de a poco los fui como rapiñando y me los fui trayendo, y unas cosas loquísimas. No sé, hay un panfleto que Perón le habla a Dios así como de voz a voz, y le pide por el pueblo y le habla de una forma medio castiza. Y después, no sé, está la biografía del doctor que embalsamó a Eva con fotos, o sea, bien morboso. Y encontré una boleta de Kini 6 también metida ahí adentro, de que yo sí tengo el recuerdo de mi abuelo yendo a jugar a la lotería del barrio, y me había puesto dije, bueno, todas las semanas le voy a jugar estos mismos 6 números a los que le jugaba mi abuelo, y después no lo sostuve en el tiempo.
pero así como idea me gustaba. Como- Y esa biblioteca de tu abuelo es una zona de tu biblioteca, ¿están todos juntos en una parte de la biblioteca? Los voy trayendo de a poco porque mi abuela todavía vive en su casa, pero ya me traje, tiene, no sé, La razón de mi vida en tapadura, que no es la primera Ajá. edición, pero por ahí. Después tiene una edición vieja que no es de las últimas de Operación Masacre. Como hay varias cosas que están recopadas. Y eso va a Mirá estar vos. todo junto. Debe de ser, Digo, esto es un comentario de todo. bibliófilos, digamos, ¿no? Vas a tener Re- todo junto en una parte de la biblioteca. Pero además siento que me estaban esperando. Qué sé yo, mis viejos no sé si le hubieran podido dar el mismo valor que le doy yo, no por nada, digamos, sino porque es una familia que fue como accediendo a la cultura y ascendiendo socialmente de a poco, Claro, sí, sí, sí. hasta que pudieron llegar los libros. Sí. Qué curioso, digo, ¿no? Nosotros que somos todos escritores o pretendemos serlos, que muchos vengamos de familias sin bibliotecas, ¿no? Digamos, es algo llamativo. Claro, En mi familia tampoco había biblioteca. ¿de dónde Es sale la rarísimo. literatura, no? Sí, sí, ¿De rarísimo. dónde te viene la literatura si vos no viste a tus viejos leer, no tenés hermanos mayores lectores, qué sé yo? Y los libros eran inconseguibles, ¿no? Yo recuerdo a tías que tenían bibliotecas y yo decía que debe haber Mira, siempre, hay debería haber un tema que eran las bibliotecas de las tías, porque recuerdo autores que salían en esa época que ya no se leen, como Anatole France, por ejemplo, ¿no? Que estaban llenos de Anatole France, ese tipo de autores que no sé por qué se han dejado de leer, que tampoco sé muy bien Sí, por qué. sí, Pero, siempre había una tía que leía, que por ahí sí, te puede venir la literatura. sí. Qué loco. En fin.